Una lavandera humilde recita un antiguo proverbio árabe sin saber que el hombre frente a ella es el jeque más poderoso del desierto. Lo que sucede después desafiará todo lo que él creía sobre poder, humildad y amor verdadero, y revelará un secreto familiar que cambiará dos destinos para siempre. Una historia que demuestra que la sabiduría no conoce fronteras sociales y te hará creer nuevamente en el poder transformador del amor genuino. El sol del mediodía caía implacable sobre en calles polvorientas de Al-Qahira, el pequeño pueblo que se aferraba a la vida en las afueras de Dubái, como una flor obstinada en el desierto. Entre las casas de adobe descoloridas y las tiendas con toldos remendados, había un lavadero público donde el agua corría de grifos oxidados y las mujeres se reunían para lavar la ropa de familias que apenas podían permitirse pagar sus servicios. Laila al-Rashid frotaba una camisa blanca contra la tabla de lavar con movimientos precisos, mecánicos, perfeccionados por años de repetición. Sus manos, agrietadas y enrojecidas por el agua con jabón, trabajaban con una determinación que contradecía la fatiga visible en sus ojos oscuros. Tenía 26 años, pero las arrugas prematuras en las comisas de sus ojos y la forma en que sus hombros se curvaban ligeramente hacia adelante contaban la historia de una mujer que había vivido el doble. A su lado, su abuelo Rashid estaba sentado en una silla de madera desvencijada, observándola con esa mezcla de orgullo y preocupación que había caracterizado su mirada desde que Laila tenía memoria. A sus 78 años, el anciano ya no podía ayudar mucho con el trabajo físico, pero su presencia era un consuelo constante. Sus dedos nudosos acariciaban las cuentas de oración que siempre llevaba consigo, un regalo de su propia abuela décadas atrás. «Ya, Hayati, estás frotando esa camisa como si le tuviera rencor personal», comentó Rashid, con una sonrisa que arrugó aún más su rostro curtido por el sol del desierto. «¿Qué te preocupa hoy?» Laila suspiró sin dejar de trabajar. «Nada diferente a lo de siempre, Gido. Las facturas del médico, el alquiler que vence en 3 días, la comida que se acaba más rápido de lo que puedo comprarla». El anciano guardó silencio por un momento y Laila supo que estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. Era una de las cosas que más amaba de él. Nunca le ofrecía soluciones vacías ni palabras huecas de «ánimo». «¿Sabes qué me enseñó mi abuelo cuando yo tenía tu edad?», preguntó finalmente. Me dijo, «El agua no lucha contra la piedra, pero con el tiempo la piedra se dobla ante el agua». Laila sonrió a pesar de su cansancio. Su abuelo y sus proverbios. Había crecido con ellos, los había escuchado tantas veces que podía recitarlos dormida. Pero hoy, ese en particular, le pareció especialmente apropiado. «El agua también se seca bajo el sol del desierto, Gido», respondió con suavidad, sin amargura, solo con realismo. «Solo si está sola», replicó él. «Pero cuando muchas gotas se unen, forman un río que nada puede detener». Lo que ninguno de los dos sabía era que, a menos de 1 kilómetro de distancia, en una limusina Mercedes negra con vidrios polarizados que avanzaba por el camino polvoriento hacia el pueblo, viajaba un hombre cuyo encuentro con Laila cambiaría el curso de ambas vidas de formas que ninguno podría anticipar. El jeque Zain ibn Khalid al-Masrui observaba por la ventanilla el paisaje árido con una expresión que sus asistentes habían aprendido a interpretar como peligrosa, calma absoluta. A sus 34 años, Zain había transformado la fortuna heredada de su padre en un imperio que abarcaba petróleo, bienes raíces, tecnología y medios de comunicación. Forbes lo había nombrado el hombre soltero más rico del Medio Oriente. Las revistas de sociedad publicaban especulaciones constantes sobre cuándo elegirá esposa y de qué familia noble vendría,
Pero detrás del ataúd blanco inmaculado bordado con hilos de oro, detrás de la cufilla sujeta con una gal de seda negra, detrás de los ojos color ámbar que intimidaban en salas de juntas de medio mundo, había un vacío que Zane había aprendido a ignorar con la misma eficiencia con la que cerraba negocios millonarios. Su Excelencia, con todo respeto, debo insistir en que reconsidere esta visita, dijo Tariq, su asistente principal, desde el asiento delantero. Este pueblo no tiene ni siquiera las medidas de seguridad básicas. Si algo sucediera, ¿qué podría sucederme en un pueblo olvidado de 200 habitantes, Tariq?, interrumpió Zane sin apartar la vista de la ventanilla. Relájate. Estoy aquí por negocios, nada más. Pero eso no era completamente cierto. Zane había venido a Al-Qahira porque había descubierto algo en los archivos de su difunto padre, algo que lo había mantenido despierto durante 3 noches seguidas. Documentos que sugerían que su madre, quien había muerto cuando él tenía 5 años, no provenía de la familia noble europea que siempre le habían dicho. Los registros apuntaban a este pueblo, a una familia de nombre Al-Rashid. La limusina se detuvo frente a lo que parecía ser el único edificio gubernamental del pueblo, una estructura de 2 pisos con pintura descascarada y un letrero que anunciaba Oficina de Registros Civiles. Zane descendió del vehículo y de inmediato sintió las miradas. Las pocas personas en 1900 la calle se detuvieron, observando con una mezcla de curiosidad y recelo al hombre vestido con ropas que probablemente costaban más que todas sus casas juntas. «Permanezcan con el vehículo», ordenó a sus guardaespaldas. «Esto no tomará mucho tiempo». Pero lo que Zane no había anticipado era que la oficina estaría cerrada. Un letrero escrito a mano informaba que el funcionario regresaría más tarde, sin especificar cuándo exactamente significaba ese más tarde en tiempo del pueblo. Zane apretó la mandíbula. En su mundo, las personas esperaban por él, no al revés. Pero aquí, en este rincón olvidado del Emirato, las reglas eran diferentes. Sacó su teléfono para hacer algunas llamadas que podrían abrir esa oficina en minutos, pero se detuvo. Algo en su interior, una voz que raramente escuchaba, le dijo que esperara. Caminó por la calle principal, consciente de las miradas que lo seguían. Pasó frente a una tienda de especias donde un anciano fumaba shisha, frente a una pequeña mezquita cuyo minarete necesitaba desesperadamente reparación, frente a un grupo de niños que jugaban fútbol con una pelota medio desinflada. Y entonces escuchó el sonido del agua corriendo y voces femeninas conversando. Sus pasos lo llevaron al lavadero público y fue allí donde la vio por primera vez. Layla estaba de espaldas a él, colgando sábanas recién lavadas en un cordel extendido entre 2 postes de metal. Su vestido simple de algodón azul descolorido se movía suavemente con la brisa y su cabello oscuro estaba recogido en una trenza que caía sobre su hombro. No había nada extraordinario en la escena, solo una mujer trabajando bajo el sol inclemente. Y sin embargo, Zane se encontró incapaz de apartar la mirada. Quizás fue la gracia inconsciente en sus movimientos. Quizás fue la manera en que tarareaba una melodía mientras trabajaba, encontrando belleza en la monotonía. O quizás fue algo en la forma en que la luz del sol creaba un halo alrededor de su figura, haciéndola parecer casi etérea a pesar de la mundanidad de su tarea. Layla debió sentir su presencia porque se volvió y sus ojos se encontraron. Por un momento que pareció extenderse más allá del tiempo medible, ninguno de los dos habló. Layla vio a un hombre que claramente no pertenecía a este lugar. Alto, con rasgos aristocráticos acentuados por una barba perfectamente recortada, vestido con ropas que gritaban riqueza y poder.
pero fueron sus ojos lo que la desconcertó. Esperaba arrogancia, desdén quizás, o esa mirada de superioridad que había visto en los ricos que ocasionalmente pasaban por el pueblo. En cambio, vio algo que no pudo identificar de inmediato. ¿Curiosidad? ¿Sorpresa? ¿Algo más profundo que no tenía nombre? Zane, por su parte, se encontró mirando a una mujer que debería haber sido invisible para alguien de su posición. Una lavandera en un pueblo olvidado. Y sin embargo, la intensidad de su mirada lo dejó momentáneamente sin palabras, algo que no le sucedía desde que tenía memoria. ¿Puedo ayudarle en algo, Sayidi?, preguntó Layla finalmente, usando el término formal de respeto. Su voz era suave pero firme, sin rastro de adulación o nerviosismo. Zane tuvo que hacer un esfuerzo consciente para recuperar su compostura habitual. Estoy buscando la oficina de registros. Está cerrada. Ahmed, el funcionario, generalmente regresa después de la oración del mediodía, respondió Layla, volviendo su atención a las sábanas. Todavía faltan 40 minutos. Ya veo. Zane no se movió y se sintió extrañamente torpe, algo completamente ajeno a su naturaleza. ¿Siempre trabaja bajo este sol? Layla lo miró de nuevo, esta vez con una chispa de algo que podría haber sido diversión en sus ojos. El sol no pregunta si me conviene antes de salir, Sayidi. Y la ropa no se lava sola. Desde su silla, Rashid había estado observando el intercambio con interés creciente. Había vivido suficientes años para reconocer algo significativo cuando lo veía, y algo en la forma en que este hombre rico miraba a su nieta le decía que este no era un encuentro ordinario. ¿Por qué no ofreces a nuestro visitante algo de beber, Layla?, sugirió el anciano. Tiene aspecto de necesitar sombra tanto como agua. Layla vaciló. Todo en su instinto le decía que este hombre era peligroso, no en el sentido físico, sino de la forma en que una tormenta del desierto era peligrosa, impredecible, poderosa, capaz de cambiar el paisaje mismo. Pero la hospitalidad era sagrada, especialmente para alguien que había sido criado con las enseñanzas de su abuelo. «Tenemos té de menta», ofreció finalmente. «No es mucho, pero me gustaría eso», interrumpió Zane, sorprendiéndose a sí mismo. Tenía una botella de agua Evian en el auto, con temperatura perfecta. Tenía llamadas que hacer, personas esperando sus decisiones. Y sin embargo, aquí estaba, aceptando té de una desconocida en un lavadero público. Layla preparó el té en un pequeño infiernillo de gas que mantenían en una esquina del lavadero. Zane la observó trabajar, notando la economía de sus movimientos, la forma en que sus manos, a pesar de estar claramente maltratadas por el trabajo duro, manejaban la tetera con delicadeza casi reverente. Mientras el agua hervía, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Rashid lo rompió con la sabiduría de quien entiende que algunas tensiones necesitan liberarse. ¿De dónde viene, hijo mío?, preguntó al hombre rico con la familiaridad casual que solo la edad avanzada permite. «De Dubái», respondió Zane, aceptando el título de hijo con más gracia de la que esperaba sentir. «El centro de la ciudad». «Ah, la ciudad de las torres que tocan el cielo», comentó Rashid con una sonrisa. «Mi abuelo solía decir, el hombre que construye su casa más alta que las demás está tratando de alcanzar el cielo o escapar de la tierra». Siempre me pregunté cuál era. Algo en las palabras del anciano tocó un nervio en Zane. ¿Y usted qué cree? Rashid lo estudió con ojos que habían visto demasiado para ser engañados por apariencias. «Creo que la mayoría está tratando de escapar. El cielo tiene suficiente paciencia para esperar a que lleguemos de forma natural». Layla sirvió el té en vasos pequeños, la forma tradicional, y le entregó uno a Zane. Sus dedos se rozaron brevemente, y ambos sintieron una chispa eléctrica
que ninguno reconoció en voz alta. El té estaba demasiado caliente y probablemente demasiado dulce para el paladar refinado de Zane, pero cuando lo probó, encontró que era exactamente lo que necesitaba. «Está delicioso», dijo con sinceridad. «Gracias. Es solo té Sayidi», respondió Layla, pero había un rubor apenas perceptible en sus mejillas que no pasó desapercibido para ninguno de los dos hombres presentes. «Mi abuelo siempre dice que nada es solo algo», continuó Layla, sentándose en el borde del lavadero para beber su propio té. «El té es hospitalidad, el agua es vida, el trabajo es dignidad, las palabras simples esconden verdades complejas». Zane se encontró genuinamente intrigado. ¿Su abuelo es filósofo? Rashid soltó una carcajada que se convirtió en tos. Layla se apresuró a darle palmadas en la espalda hasta que recuperó el aliento. «Solo soy un viejo que ha vivido demasiado tiempo y ha escuchado demasiados proverbios», dijo Rashid cuando pudo hablar de nuevo. «Mi propio abuelo me enseñó que la sabiduría es como el agua del desierto. No importa quién la encuentre, todos necesitan beber. Su abuelo suena como alguien que valía la pena conocer», comentó Zane, sorprendido de encontrarse envuelto en una conversación que no tenía nada que ver con negocios, dinero o poder. «Lo era», afirmó Rashid con una sonrisa nostálgica. «Me crió después de que mis padres murieran en un accidente cuando yo tenía 8 años. Me enseñó todo lo que sé sobre lo que significa ser un hombre de verdad. No solo un hombre rico o poderoso, sino un hombre completo». Algo en el pecho de Zane se apretó dolorosamente. «¿Y cuál es la diferencia?». Rashid lo miró directamente a los ojos, y Zane tuvo la inquietante sensación de que el anciano veía más de lo que cualquiera debería poder ver. Un hombre rico posee cosas, un hombre poderoso controla circunstancias, pero un hombre completo se posee a sí mismo y no necesita controlar nada más, dijo Rashid, y luego añadió un proverbio que su abuelo le había enseñado décadas atrás. El verdadero rey no es quien tiene el trono más alto, sino quien no necesita trono alguno para saber quién es. Las palabras cayeron en el espacio entre ellos como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se expandían mucho más allá del momento presente. Zane sintió como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde había estado sentado toda su vida, y por primera vez pudiera ver que había un mundo entero afuera. Layla observaba al extraño con curiosidad creciente. Había visto a hombres ricos antes, los ocasionales turistas que se perdían en su camino a Dubái, los empresarios que venían a explotar los recursos del desierto. Todos tenían la misma expresión, una mezcla de impaciencia y superioridad, como si cada momento pasado en este lugar fuera un segundo robado de sus vidas importantes. Pero este hombre era diferente. Había algo en sus ojos, una profundidad de tristeza o vacío que contradecía la confianza de su postura. Era como ver una fortaleza magnífica y darse cuenta de que está completamente vacía por dentro. ¿Busca algo específico en los registros o solo está perdido?, preguntó Layla, y había algo en su tono que sugería que estaba preguntando sobre más que direcciones. Zane la miró y por un momento consideró decir la verdad. Consideró hablarle a esta desconocida sobre los documentos que había encontrado, sobre las preguntas que lo atormentaban sobre su madre, sobre la sensación de que toda su vida había sido construida sobre una mentira cuidadosamente elaborada. Pero décadas de entrenamiento en mantener sus cartas cerca del pecho ganaron. «Solo negocios», respondió, y vio algo cambiar en los ojos de Layla. Decepción quizás, o simplemente confirmación de lo que había asumido desde el principio, que él era como todos los demás hombres de su clase. Un silencio incómodo se instaló de nuevo, pero esta vez
tenía un sabor diferente. Rashid lo sintió y decidió llenar el vacío. Laila, ¿por qué no le muestras a nuestro invitado el jardín de la mezquita mientras espera?, sugirió el anciano. Es uno de los pocos lugares hermosos que nos quedan en este pueblo olvidado. Laila abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de su abuelo la detuvo. Rashid no estaba simplemente siendo cortés. Estaba tramando algo, y ella había aprendido a confiar en los instintos del anciano incluso cuando no los entendía. Si le interesa, Sayidi, ofreció sin mucho entusiasmo. Zein sabía que debería declinar. Debería volver al auto, hacer esas llamadas, tal vez presionar para que abrieran la oficina inmediatamente, pero en cambio se encontró asintiendo. Me gustaría eso. Mientras caminaban por la calle polvorienta hacia la mezquita, Zein era intensamente consciente de la figura pequeña de Laila a su lado. Ella caminaba con la cabeza alta, a pesar del vestido gastado y las manos manchadas de trabajo. Había una dignidad en ella que muchas de las mujeres de su círculo social, con sus joyas de diseñador y tratamientos de spa semanales, no poseían. ¿Hace cuánto vive aquí?, preguntó Zein, rompiendo el silencio. Toda mi vida, respondió Laila. Nací en este pueblo, crecí en este pueblo y probablemente moriré en este pueblo. No suena como si eso la entusiasmara mucho. Laila se detuvo y lo miró con una intensidad que lo tomó por sorpresa. No todos tenemos la opción de elegir dónde queremos estar, Sayidi. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades que nos atan más fuerte que cualquier cadena de oro. ¿Responsabilidades? Zein sintió que estaba pisando terreno personal, pero no pudo contenerse. Mi abuelo, respondió Laila simplemente, está enfermo. Necesita tratamientos que apenas puedo pagar con lo que gano lavando ropa. No hay nadie más. Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años. Él me crió, sacrificó todo por mí. Ahora es mi turno de sacrificar por él. La forma cruda y directa en que lo dijo, sin autocompasión ni dramatismo, conmovió algo en Zein. Eso es admirable. Laila rió, pero no era un sonido feliz. No es admiración lo que necesito, Sayidi. Es un milagro, o al menos suficiente dinero para pagar sus medicinas del próximo mes. Llegaron al jardín de la mezquita, un pequeño oasis de verde en medio del marrón omnipresente del desierto. Alguien había trabajado duro para mantener vivos estos árboles y flores, regándolos cuidadosamente con el poco agua disponible. Había un banco de piedra bajo la sombra de una palmera datilera, y Laila se sentó con un suspiro de alivio evidente. Zein se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero sintiendo el tirón magnético de su presencia. ¿Alguna vez se permite desear más?, preguntó, y no estaba seguro de por qué estaba presionando. ¿Por qué le importaba la respuesta de esta mujer que acababa de conocer? Laila lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver directamente a través de él. Desear es fácil, Sayidi, todos deseamos, pero mi abuelo me enseñó otro proverbio. El pájaro que desea volar, pero no agita sus alas, muere en el nido deseando. Entonces, agita sus alas. Todos los días, respondió Laila. Pero a veces el cielo está demasiado lejos y las alas demasiado cansadas, y todo lo que puedes hacer es seguir agitando y esperar que sea suficiente. Zein se encontró sin palabras. En su mundo, los problemas se resolvían con dinero o influencia. Si algo estaba roto, lo reemplazabas. Si alguien te bloqueaba, los apartabas. La idea de luchar día tras día sin garantía de victoria, de continuar simplemente porque rendirse no era opción, era profundamente ajena y profundamente fascinante. ¿Qué enfermedad tiene su abuelo?, preguntó suavemente. Laila vaciló, pero algo en la sinceridad de su tono la hizo responder. El corazón.
Necesita una cirugía que cuesta, bueno, más de lo que ganaré en 10 años lavando ropa. Los doctores en el Vicent Ostund Hospital Público dicen que puede esperar, pero yo veo cómo se debilita cada día. Sé que el tiempo se acaba. Sin pensar, Zane dijo: «Yo podría...». «No», interrumpió Layla bruscamente, levantándose del banco. «No vine aquí a pedirle caridad, Sayidi. No lo conozco y usted no me conoce a mí. No quiero su lástima ni su dinero». La fiereza en su voz, el orgullo que mantenía su espalda recta incluso cuando claramente estaba desesperada, hizo algo extraño en el pecho de Zane. Todas las mujeres que conocía habrían aceptado su ayuda sin pensarlo 2 veces, habrían visto una oportunidad y la habrían aprovechado. Pero esta mujer, que tenía todo que ganar y nada que perder, lo rechazaba por principio. «No era lástima», dijo Zane, levantándose también. «Era... no sé qué era». Se miraron en el espacio sombreado del jardín y algo pasó entre ellos. Algo sin nombre pero innegable. Una conexión que no debería existir entre un jeque millonario y una lavandera pobre, pero que existía de todas formas, desafiando la lógica y la razón. El sonido del adán, la llamada a la oración, rompió el momento. La voz del muezín resonó por el pueblo, llamando a los fieles. «Ahmed debería estar de regreso en la oficina ahora», dijo Layla sin mirarlo. «Puede encontrar lo que vino a buscar». Zane asintió, aunque una parte de él quería quedarse en este jardín tranquilo con esta mujer desconcertante un poco más. «Gracias por el té y por la conversación». «No fue nada, Sayidi», respondió Layla, pero ambos sabían que era mentira. Mientras caminaban de regreso, Zane se encontró memorizando detalles. La forma en que el sol creaba reflejos cobrizos en el cabello de Layla, la curva de su cuello cuando inclinaba la cabeza, el sonido de su risa cuando un grupo de niños pasó corriendo y casi lo derribó. Cuando llegaron a la calle principal, Tariq estaba esperándolo con expresión de alivio apenas contenido. «Su Excelencia, la oficina está abierta y tiene 3 llamadas. Urgentes. Más tarde», dijo Zane, sorprendiendo tanto a Tariq como a sí mismo. «Primero, los registros». Se volvió hacia Layla, que ya estaba alejándose hacia el lavadero. «¿Volveré a verla?» Layla se detuvo, pero no se volvió. «Este es un pueblo pequeño, Sayidi. Si regresa es inevitable, pero los hombres como usted raramente regresan a lugares como este». Y con eso se fue, dejando a Zane mirando su espalda que se alejaba y sintiéndose extrañamente vacío. Lo que ninguno de los dos sabía era que el anciano Rashid había estado observando todo el intercambio desde la puerta del lavadero y que una sonrisa de satisfacción curvaba sus labios. Había visto la forma en que se miraban, había sentido la electricidad entre ellos. Y algo en su corazón de abuelo le decía que este encuentro era el principio de algo que cambiaría la vida de su nieta, para bien o para mal. En la oficina de registros, Zane se encontró frente a archivos polvorientos que confirmaban sus peores temores y sus esperanzas más secretas. Su madre, Amira, había nacido en este pueblo. Había sido la hija de un comerciante modesto, no la heredera europea que su padre había presentado a la sociedad. Y más impactante aún, tenía una hermana, una gemela llamada Samira, de quien Zane nunca había oído hablar. Las manos de Zane temblaban mientras leía el acta de nacimiento amarillenta. Todo era mentira. Su linaje, su historia, la narrativa cuidadosamente construida de quién era y de dónde venía. ¿Por qué su padre había mentido? ¿Qué había pasado con la hermana de su madre? ¿Conoce a alguien de la familia Al-Rashid?, le preguntó al funcionario, un hombre de mediana edad que lo observaba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Por supuesto», respondió Ahmed. «Rashid Al-Rashid es el anciano que vive cerca del lavadero.
Él y su nieta Laila son las únicas personas con ese apellido que quedan en el pueblo. El mundo de Zayn se inclinó sobre su eje. Laila, la mujer que acababa de conocer, que lo había intrigado y desconcertado en igual medida, podría estar conectada de alguna manera a su madre. Las probabilidades eran demasiado grandes para ser coincidencia. Zayn pagó generosamente al funcionario por copias de todos los documentos relacionados con la familia Al-Rashid y salió de la oficina con la mente girando. Necesitaba pensar, procesar, planear su próximo movimiento. Pero cuando pasó frente al lavadero en su camino de regreso al auto, sus pies se detuvieron de forma independiente a su voluntad. Laila estaba de nuevo lavando ropa, sus manos moviéndose con ese ritmo hipnótico. Rashid dormitaba en su silla, el cansancio de la edad evidente en cada línea de su rostro. Algo en Zayn se ablandó al verlos. Dos personas luchando con dignidad contra circunstancias imposibles, encontrando belleza y significado en los pequeños rituales diarios. Antes de que pudiera pensarlo mejor, Zayn se acercó. Laila levantó la vista y la sorpresa en su rostro fue reemplazada rápidamente por cautela. ¿Olvidó algo, Sayidi? Sí, respondió Zayn con honestidad. Olvidé agradecerle apropiadamente por su hospitalidad. Sacó su billetera y Laila se tensó inmediatamente, pero Zayn la ignoró. Contó una cantidad que haría que el funcionario de registros trabajara un año y la colocó en el borde del lavadero. Por el té, dijo simplemente. Laila miró el dinero como si fuera una serpiente venenosa. No puede estar hablando en serio. Completamente en serio. Es demasiado. Por 100 tés. Por 1000 tés. Entonces considérelo un pago adelantado. Zayn se sorprendió a sí mismo con sus propias palabras. Porque planeo volver para más té y más proverbios de su abuelo y más conversaciones. Laila lo miró a los ojos buscando el truco, el ángulo, la verdadera razón. Pero todo lo que vio fue sinceridad mezclada con algo más, algo que no se atrevía a nombrar. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué haría eso? Zayn no tenía una respuesta que tuviera sentido, así que dijo la verdad. Porque en las últimas 2 horas he sentido algo que no he sentido en años. Me he sentido real. Y antes de que Laila pudiera responder, antes de que pudiera procesar esas palabras imposibles, Zayn se fue, dejándola mirando el dinero en el lavadero y sintiendo como si su mundo, su pequeño y predecible mundo, acabara de inclinarse peligrosamente fuera de balance. Rashid, que no había estado dormido en absoluto, abrió un ojo y observó a su nieta con una sonrisa conocedora. «Chido», dijo Laila, su voz temblando ligeramente. «¿Qué acaba de pasar?» El anciano se rió suavemente. «Lo que siempre pasa cuando el agua finalmente encuentra la piedra, Hayati. El cambio comienza, lento e inevitable». Laila recogió el dinero con manos temblorosas. Era suficiente para la cirugía de su abuelo. Era suficiente para cambiar todo. Pero mientras lo contaba, no podía dejar de pensar en los ojos color ámbar del extraño. En Nitas, la tristeza que ocultaba detrás de su riqueza, en la forma en que la había mirado, como si ella fuera algo precioso y raro. Y en algún lugar profundo de su corazón, un lugar que había mantenido cuidadosamente cerrado desde que sus padres murieron, algo comenzó a despertar. Algo peligroso y emocionante, algo que se sentía sospechosamente como esperanza. Esa noche, en su penthouse en Dubái, Zayn no podía dormir. Estaba parado en el balcón que daba al Golfo Pérsico, con los documentos de Mindus, los registros esparcidos sobre la mesa de vidrio detrás de él. Las luces de la ciudad brillaban debajo como estrellas terrestres, y sin embargo, todo lo que podía ver era un pequeño pueblo polvoriento y una mujer con ojos que lo habían visto de verdad.
Su teléfono sonó. Era su tío Karim, quien había sido el mejor amigo de su padre. «Zain, me enteré de que fuiste a Al-Qahira hoy», dijo Karim sin preámbulos. «¿Puedo preguntar por qué?» «Encontré documentos, tío, sobre mi madre, sobre su verdadero origen». El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Finalmente Karim suspiró. «Tu padre me hizo jurar que nunca te lo diría, pero supongo que los secretos tienen su propia forma de salir a la luz. ¿Qué quieres saber?» «Todo», respondió Zain. «Quiero saberlo todo». Y mientras las estrellas giraban sobre Dubái y Al-Qahira, mientras Layla dormía inquieta con sueños de ojos color ámbar, y Rashid sonreía en sus sueños sabiendo que sus oraciones estaban siendo respondidas, de formas misteriosas, Karim comenzó a contar una historia de amor prohibido entre un jeque poderoso y una mujer humilde, de familia que se opuso, de una hermana gemela separada al nacer, de mentiras contadas para proteger el legado y la reputación. Y con cada palabra, Zain entendía que su encuentro con Layla no había sido coincidencia en absoluto, sino destino tejido por hilos que se extendían décadas atrás, esperando pacientemente el momento correcto para tirar de dos corazones hacia una colisión inevitable. La pregunta ya no era si volvería a Al-Qahira, era cuánto tiempo podría esperar antes de hacerlo y qué haría cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Que la mujer que había despertado algo dormido en su alma podría ser su prima, que sus vidas estaban entrelazadas mucho antes de ese primer encuentro en el lavadero, que el proverbio del anciano sobre el agua y la piedra se estaba haciendo realidad de formas que ninguno de ellos había anticipado. El cambio había comenzado, y como todas las fuerzas de la naturaleza, una vez iniciado, era imposible de detener. 3 días después, Layla estaba en el hospital privado más prestigioso de Dubái, sentada en una sala de espera elegante que olía a desinfectante caro y dinero. Su abuelo estaba en cirugía. La operación cardíaca que los médicos en el hospital público habían dicho que podía esperar, pero que ella sabía que no podía. El dinero del extraño había hecho posible lo imposible, pero mientras esperaba con las manos apretadas en su regazo y el corazón latiendo al ritmo de oraciones silenciosas, no podía dejar de pensar en él. ¿Quién era realmente? ¿Por qué había sido tan generoso? ¿Y por qué ella no podía sacarlo de su mente? Una enfermera elegante le ofreció café que Layla aceptó sin probar realmente. A su alrededor, otras familias esperaban también, pero había una diferencia notable. Ellos pertenecían a este mundo de mármol pulido y arte caro en 1900. Las paredes. Layla, con su vestido simple y sus manos ásperas, se destacaba como una mancha en una tela de seda. Layla al-Rashid, una voz profunda y familiar la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y su corazón dejó de latir por un segundo completo. Era él, el extraño del pueblo. Pero aquí, en este contexto, se veía aún más impresionante, más fuera de su alcance. Su taub era blanco inmaculado. Su kufilla estaba perfectamente colocada y llevaba el tipo de confianza que solo viene de nunca haber sido rechazado en nada. Sayyidi. Layla se levantó rápidamente, casi derramando el café. ¿Qué hace usted aquí? Zain había estado preguntándose lo mismo desde que Tariq le informó casualmente que una mujer de Al-Qahira había ingresado a un paciente para cirugía cardíaca en su hospital. Sí, su hospital. Uno de los muchos negocios en su cartera. Había venido con la excusa de una inspección de rutina, pero ambos sabían que era mentira. Podría preguntar lo mismo. Respondió, aunque obviamente sabía la respuesta. Su abuelo, la cirugía. Layla asintió, de repente incapaz de hablar. Había algo en la forma en que la miraba,
con una intensidad que hacía que su piel se sintiera demasiado apretada y su pulso acelerarse de formas que no entendía. «¿Cómo está?», preguntó Zane suavemente, sentándose en la silla junto a la que ella había estado ocupando. Un gesto que en su mundo era prácticamente revolucionario. Los jeques no se sentaban en salas de espera con lavanderas. «No lo sé aún», admitió Layla volviendo a sentarse. «Lleva 4 horas en cirugía. Dijeron que podría tomar 6. Zane asintió y luego, para sorpresa de ambos, se quedó. No ofreció palabras vacías de consuelo ni se excusó con obligaciones urgentes. Simplemente se quedó, una presencia sólida y silenciosa en medio de su ansiedad. Los minutos se convirtieron en horas. Hablaron de cosas pequeñas e insignificantes: el clima, el hospital, los proverbios del abuelo, de Layla, pero bajo la superficie de la conversación casual había corrientes más profundas moviéndose, preguntas sin hacer y verdades sin decir. «¿Por qué es tan generoso con nosotros?», preguntó finalmente Layla cuando el silencio se volvió demasiado pesado. «No tiene sentido, no nos conoce». Zane consideró sus palabras cuidadosamente. Había tantas cosas que quería decirle, tantas verdades que necesitaba compartir. Pero este no era el momento ni el lugar. Quizás necesitaba recordar que el dinero tiene propósito más allá de acumularse, dijo finalmente. «Quizás ustedes me recordaron algo que había olvidado sobre lo que significa ser humano». Layla lo miró con esos ojos oscuros penetrantes. «Habla como alguien que se ha perdido». La precisión de su observación lo golpeó como un puñetazo. «Tal vez lo estoy. Mi abuelo dice que nadie se pierde realmente», continuó Layla. «Solo olvidan cómo encontrar el camino a casa. Y si nunca supiste dónde estaba el hogar, para empezar». La pregunta salió antes de que Zane pudiera detenerla, revelando más de lo que pretendía. Pero en lugar de retroceder ante su vulnerabilidad, Layla se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose. «Entonces, tal vez el hogar no es un lugar», dijo suavemente. «Tal vez es una sensación, un momento de reconocimiento cuando finalmente encuentras dónde perteneces». Sus ojos se encontraron y el mundo pareció reducirse a solo ellos dos. En ese momento, en esa sala de espera, estéril con su luz fluorescente dura y sus sillas incómodas, algo fundamental cambió entre ellos. El aire mismo parecía cargado con posibilidad, con el peso de lo no dicho. Zane levantó su mano, casi sin darse cuenta, y suavemente apartó un mechón de cabello que había escapado de la trenza de Layla. Sus dedos rozaron su mejilla y ella inhaló bruscamente ante el contacto. «Layla», comenzó, pero fue interrumpido por una voz que los hizo saltar separados. «¿Su excelencia?» Tariq estaba en la entrada de la sala de espera con expresión de shock apenas contenido. «Disculpe la interrupción, pero tiene una llamada urgente del ministro. Dice que es crítico. La burbuja se rompió. La realidad se filtró de nuevo». Zane se levantó, recomponiendo su máscara de jeque todopoderoso como si se pusiera un abrigo familiar. «Vuelvo enseguida», le dijo a Layla, y había una promesa en sus palabras que iba más allá del momento inmediato. Pero cuando se alejó con Tariq siguiéndolo, Layla se quedó mirando su espalda con una mezcla de confusión y algo más peligroso. ¿Su excelencia? Este hombre no era solo rico, sino realeza. ¿Qué estaba haciendo perdiendo el tiempo con ella? Y más importante, ¿por qué su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos? ¿Por qué el simple roce de sus dedos en su mejilla había enviado electricidad a través de cada nervio de su cuerpo? ¿Por qué sentía que conocía a este hombre, este extraño poderoso, de alguna forma, fundamental que desafiaba la lógica? 2 horas más tarde, cuando el doctor finalmente salió con la noticia de que la cirugía había sido un éxito,
Laila lloró lágrimas de alivio. Pero cuando buscó con la mirada al hombre que se había quedado con ella durante horas, descubrió que se había ido, llamado de regreso a su mundo de poder y privilegio. Solo quedaba una nota, escrita en papel con membrete de hospital en una caligrafía elegante. Su abuelo estará bien, pero hay cosas que debo contarle, verdades que conectan nuestras vidas de formas que ninguno imagina. Cuando esté lista para escuchar, encuéntreme. Los secretos del pasado están esperando revelarse, y creo que ambos merecemos conocer toda la historia. Z. Laila leyó la nota 3 veces, su mente girando con preguntas. ¿Qué verdades? ¿Qué conexiones? ¿Qué secretos? Pero en lo más profundo, una parte de ella ya lo sabía. Ya había sentido el tirón del destino, la forma en que sus vidas parecían entrelazarse, naturalmente a pesar de la imposibilidad de sus diferencias. Algo más grande que ambos estaba en juego, algo que había comenzado mucho antes de su primer encuentro en el lavadero de ese pueblo polvoriento. Y mientras esperaba poder ver a su abuelo en recuperación, Laila tomó una decisión. Encontraría a este misterioso Zein, escucharía sus verdades, y luego, tal vez, finalmente entendería por qué su corazón reconocía al de él como si se hubieran estado buscando toda la vida. El anciano, Rashid, despertó de la anestesia con una sonrisa en sus labios. A través de la neblina de los medicamentos, podía ver a su nieta sentada junto a su cama, sosteniéndole la mano. Pero también podía sentir algo más, algo que su viejo corazón recién reparado reconocía con alegría. El futuro había comenzado a tomar forma. Las ruedas del destino estaban girando, y pronto, muy pronto, los secretos guardados por décadas finalmente saldrían a la luz, uniendo dos corazones que habían sido diseñados para encontrarse, sin importar cuántas barreras el mundo pusiera entre ellos. ¿Gido?, susurró Laila al ver sus ojos abrirse. ¿Cómo te sientes? Rashid apretó débilmente su mano. Siento que tu abuelo tenía razón, Hayati. ¿Sobre qué? Sobre el agua y la piedra. El cambio ha comenzado. ¿Puedes sentirlo? Laila pensó en ojos color ámbar y promesas de verdades por descubrir, en la forma en que su mundo había sido sacudido en sus cimientos en solo unos días, en la sensación de estar al borde de algo enorme e inevitable. Sí, Gido, respondió suavemente. Puedo sentirlo. Y en su oficina de la torre más alta de Dubái, con la ciudad brillando como un tesoro bajo él, Zein sostenía el acta de nacimiento de su madre, leyendo por 100ª vez los nombres escritos allí. Amira y Samira al-Rashid. Gemelas, nacidas hace 37 años en un pequeño pueblo llamado Al-Kahira. Había contratado a investigadores privados. Las piezas estaban comenzando a encajar. Samira, la hermana de su madre, había muerto joven, dejando atrás un esposo que murió poco después y una hija que ahora tenía 26 años, una hija llamada Laila, su prima. La mujer que había hecho que su corazón olvidara cómo latir normalmente era su prima. Zein cerró los ojos, sintiendo el peso del destino y la cruel ironía del universo. Había buscado respuestas sobre su madre y había encontrado una conexión familiar que no esperaba. Había ido buscando su pasado y había encontrado posiblemente su futuro. Pero ¿qué significaba esto para ellos, para esta atracción innegable que había sentido desde el primer momento? ¿Cambiaría todo? ¿Debería cambiar todo? Las leyes sociales y las tradiciones de su cultura eran complejas. Los primos podían casarse, era común incluso, especialmente en familias como la suya, donde preservar el linaje importaba. Pero Laila ni siquiera sabía que eran familia. Ni siquiera sabía quién era él realmente, más allá de un jeque rico con demasiado dinero y demasiados secretos.
Tenía que decirle la verdad, pero primero necesitaba entender toda la historia él mismo. Necesitaba saber por qué su padre había ocultado todo esto, por qué las hermanas habían sido separadas, qué había pasado realmente. Su tío Karim tenía más respuestas. Era hora de exigirlas todas. Esa noche, en la mansión privada de Karim en las afueras de Dubái, dos hombres se sentaron frente a frente con una historia familiar desplegándose, entre ellos como un tapiz antiguo, revelando patrones que habían estado ocultos durante décadas. Tu padre amaba a tu madre más de lo que amó nada en su vida, comenzó Karim. Pero su familia, tu abuelo especialmente, no podía aceptar que él se enamorara de una mujer de un pueblo pequeño sin linaje, sin nombre, sin nada que ofrecer excepto su corazón. Entonces mintió, dijo Zein con amargura. Inventó toda una historia falsa para protegerla, corrigió Karim, para protegerte a ti. Tu abuelo amenazó con desheredarlo, con destruir la reputación de Amira y su familia. Así que tu padre hizo un trato. Si Amira aceptaba fingir ser de una familia europea noble, si cortaba contacto con su pueblo, con su hermana gemela Samira, con todo su pasado, él podría casarse con ella. ¿Y ella aceptó? Zain apenas podía procesar la crueldad de tal elección. Por amor, respondió Karim con tristeza. Aceptó por amor a tu padre, pero le rompió el corazón. Samira nunca la perdonó. Se casó joven con un hombre del pueblo, tuvo una hija y murió 5 años después dando a luz a un segundo hijo que tampoco sobrevivió. Tu madre lloró en secreto por años, enviaba dinero cuando podía sin que tu padre supiera, pero nunca pudo volver. La vergüenza, las mentiras, se hicieron demasiado grandes. ¿Por eso murió?, preguntó Zein con voz ronca. ¿De corazón roto? Karim asintió lentamente. Los doctores dijeron que fue un aneurisma cerebral, pero yo creo que fue el peso de vivir una mentira todos esos años. Cuando murió, tu padre se destruyó. Trató de contactar a la familia en Al-Qahira, pero Rashid, el padre de las gemelas, rechazó su dinero, sus disculpas, todo. Dijo que ya había perdido a ambas hijas y no quería nada de la familia que las había separado. Pero hay una nieta, dijo Zein, Laila, mi prima. Sí, la hija de Samira. Rashid la crió después de que ambos padres murieran. Tu padre los observaba de lejos, asegurándose de que estuvieran bien, pero nunca se acercó directamente. El dolor era demasiado grande en ambos lados. Zein se levantó, caminando hacia la ventana con las manos apretadas detrás de su espalda. El peso de estas revelaciones era casi físico, presionando sobre sus hombros como algo tangible. Toda mi vida ha sido una mentira, dijo finalmente. No, contradijo Karim firmemente. Tu vida es la verdad que surgió de esas mentiras. Eres el hijo de 2 personas que se amaron tanto, que desafiaron todo por estar juntas. Ese amor fue real, Zein. Eso nunca fue mentira. ¿Y ahora qué? Zein se volvió para enfrentar a su tío. ¿Qué hago con toda esta información? Eso depende de ti, respondió Karim. Pero vi cómo hablabas de esa joven, Leila. Vi algo en tus ojos que no había visto en años. Así que te pregunto, ¿por qué fuiste realmente a Al-Qahira? ¿Solo por respuestas sobre tu madre? ¿O porque algo más profundo te llamaba allí? Zein no respondió, porque no tenía una respuesta que estuviera listo para admitir en voz alta. Pero Karim, que había conocido al joven desde que nació, sonrió con comprensión. El destino tiene su propia forma de corregir los errores del pasado, dijo el anciano. 2 hermanas separadas por el orgullo y las mentiras. Ahora sus hijos se encuentran sin saber su conexión. ¿Quién puede decir que no es el universo tratando de sanar viejas heridas? Durante los siguientes días, Zein se sumergió en el trabajo.
tratando de enterrar las complicadas emociones que las revelaciones habían despertado. Pero cada decisión de negocios, cada reunión, cada momento de su día, estaba coloreado por pensamientos de Layla. Se preguntaba cómo estaba su abuelo, si había leído su nota, si entendía lo que él estaba tratando de decirle sin decirlo directamente. Mientras tanto, en Al-Qahira, Layla cuidaba a su abuelo mientras se recuperaba, pero su mente estaba en otra parte. La nota de Zayn estaba doblada en su bolsillo, tocada tantas veces que el papel comenzaba a desgastarse en los pliegues. Verdades que conectan nuestras vidas de formas que ninguno imagina. ¿Qué podría significar eso? Se había preguntado 1000 veces. Había creado 100 escenarios diferentes en su mente, pero ninguno tenía sentido. ¿Qué conexión podría existir posiblemente entre ella, una lavandera sin nombre, y un jeque poderoso? «Estás pensando en él de nuevo», comentó Rashid desde su cama, donde descansaba con un libro de poesía antigua en su regazo. Layla se sobresaltó, casi dejando caer la bandeja de té que estaba preparando. «No sé de qué hablas, Gido». «Por supuesto que no», dijo el anciano con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente de qué estaba hablando. «Es solo coincidencia que hayas estado mirando por la ventana suspirando durante los últimos 3 días». «No suspiro», protestó Layla, pero sus mejillas se sonrojaron. Rashid dejó su libro a un lado y le hizo un gesto para que se acercara. Layla se sentó en el borde de la cama y él tomó su mano con la suya, todavía débil pero firme. «Hayati, hay cosas que nunca te he contado sobre tu madre y su familia», comenzó, y algo en su tono hizo que el corazón de Layla latiera más rápido. «Secretos que guardé para protegerte, pero que tal vez es hora de revelar». «¿Qué secretos, Gido?». El anciano suspiró profundamente. «Tu madre, que Alá tenga misericordia de su alma, tenía una hermana gemela, Amira. Eran idénticas, no solo en apariencia, sino en espíritu. Inseparables desde el momento en que nacieron». Layla escuchaba con atención absoluta. Su abuelo nunca hablaba de antes, de la familia que había perdido. Esto era territorio nuevo y sagrado. Cuando las chicas tenían 20 años, un hombre vino al pueblo, continuó Rashid. Un jeque joven de Dubái, aquí en negocios. Se enamoró de Amira al instante, y ella de él. Fue como ver el destino en acción. ¿Y?, urgió Layla cuando su abuelo hizo una pausa. «Y su familia lo rechazó. Dijeron que una chica de pueblo no era digna de su hijo, que arruinaría su reputación, que manchenga su linaje. Le dieron un ultimátum. Podía tener a la chica, pero solo si ella renunciaba a su pasado, fingía ser alguien que no era y nunca volvía a ver a su familia». Layla sintió lágrimas quemando sus ojos. ¿Qué hizo ella? «Eligió el amor», respondió Rashid con tristeza. «Se fue con él. Se convirtió en otra persona. Y tu madre, Samira, mi preciosa Samira, se quedó con un corazón roto que nunca sanó completamente». Las gemelas fueron separadas y fue como si cada una hubiera perdido la mitad de su alma. «No sabía», susurró Layla. «Nunca supe que tenía una tía. Amira murió joven», continuó Rashid. «Y cuando tu madre murió también, 5 años después, sentí como si hubiera perdido a mis hijas 2 veces. Le dije a ese jeque que no quería nada de él, que su dinero y sus disculpas no podían devolverme a mis niñas». Algo comenzaba a formarse en la mente de Layla. Una conexión imposible que no podía ser verdad, pero que de alguna forma sentía que lo era. Gido, el jeque que se enamoró de la tía Amira, ¿cómo se llamaba? Rashid la miró con ojos que habían visto demasiado dolor. Khalid al-Masrui, uno de los hombres más poderosos de los Emiratos. Murió hace 5 años, dejando atrás un imperio y un hijo.
el mundo de Layla se inclinó. Al-Masrui, el mismo apellido que había escuchado susurrado en el hospital cuando las enfermeras hablaban sobre su misterioso benefactor. El mismo nombre que había visto en placas en todo el edificio, en edificios por toda Dubái. El hijo. ¿Qué edad tiene? Debe tener 30 y tantos ahora, respondió Rashid. Y luego, porque era un hombre sabio que veía más de lo que dejaba ver, añadió: ¿por qué preguntas, Hayati? Layla sacó la nota de su bolsillo con manos temblorosas y se la mostró a su abuelo. El anciano la leyó lentamente y una expresión de comprensión mezclada con algo que podría haber sido asombro o alegría, o ambos, cruzó su rostro. «Entonces ha venido», murmuró Rashid. «Después de todos estos años, el hijo de Khalid ha venido a buscar las verdades que su padre enterró». «Es mi primo», dijo Layla, y no sabía si reía o lloraba. «El que es mi primo». «Sí», confirmó Rashid. «El hijo de Amira, tu prima. La sangre llama a la sangre, Hayati». Quizás por eso sintieron esa conexión tan fuerte tan rápidamente. El alma reconoce lo que el mundo les ocultó. Layla se levantó, caminando hacia la ventana como si necesitara aire, espacio para procesar esta revelación que cambiaba todo y nada al mismo tiempo. Su mente giraba con memorias del lavadero, del jardín de la mezquita, de la sala de espera del hospital. Cada momento con Zayn adquiría nuevo significado bajo esta luz. «¿Qué hago ahora?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Rashid sonrió, y era la sonrisa de un hombre que veía el círculo de la vida completándose ante sus ojos. «Vas a encontrarlo, Hayati. Vas a escuchar su historia completa y luego decides qué significan estas verdades para ti, para él, para el futuro. Pero él es un jeque, Yido. Vive en un mundo completamente diferente. Y sin embargo vino a nuestro pequeño pueblo», respondió Rashid. Se sentó en un lavadero público, bebió té de vasos desportillados, se quedó contigo en un hospital durante horas cuando podría haber estado en cualquier otro lugar. ¿Eso te suena como alguien para quien los mundos diferentes importan? Layla no tenía respuesta porque su abuelo tenía razón. Zayn había cruzado todas las barreras sociales imaginables solo para estar cerca de ella, y ahora entendía por qué. No era solo atracción, aunque eso estaba allí. Era algo más profundo, más fundamental. Era familia llamando a familia, sangre reconociendo sangre, dos mitades de una historia rota buscando completarse. «¿Cómo lo encuentro?», preguntó Layla. «No sé dónde vive, dónde trabaja». Rashid rió suavemente. «Hayati, el jeque Zayn al-Masrui es uno de los hombres más famosos de los Emiratos. Encontrarlo no será el problema. El problema será armarte de valor para enfrentar lo que su encuentro significa». Durante los siguientes 2 días, Layla investigó todo lo que pudo sobre Zayn ibn Khalid al-Masrui. Las revistas de sociedad estaban llenas de él, en eventos de caridad, en inauguraciones de negocios, en galas internacionales. Era guapo, poderoso, rico más allá de la imaginación. Y también estaba claramente solo, a pesar de estar siempre rodeado de personas. Había algo en sus ojos, en las fotografías, una distancia que reconocía porque la había visto en su propio espejo durante años. La expresión de alguien que había perdido algo fundamental y había aprendido a funcionar a pesar del vacío. Finalmente, reunió el coraje para contactarlo. Encontró la dirección de su oficina principal, un rascacielos de vidrio en el corazón de Dubái, que llevaba el nombre Al-Masrui en letras doradas enormes. Practicó 1000 veces lo que diría. Pero cuando finalmente se paró frente al edificio, vestida con su mejor ropa, que seguía siendo claramente humilde comparada con el lujo a su alrededor, todas las palabras cuidadosamente preparadas desaparecieron.
La recepcionista la miró con evidente desdén cuando Layla preguntó por el jeque Zein. ¿Tiene cita, señorita?, preguntó con tono que dejaba claro que sabía la respuesta. No, pero si pudiera decirle que Layla al-Rashid está aquí. Su excelencia no recibe visitas sin cita previa, interrumpió la mujer, volviendo su atención a la pantalla de su computadora como si Layla ya hubiera desaparecido. Layla sintió la humillación arder en sus mejillas. ¿Qué había esperado? ¿Que simplemente entraría y lo vería? Pero antes de que pudiera retirarse, una voz familiar resonó desde los ascensores. Layla. Zein había salido de una reunión y no podía creer lo que veían sus ojos. Ella estaba allí, en su edificio, como si sus pensamientos constantes la hubieran materializado. En 2 segundos cruzó el vestíbulo, ignorando las miradas sorprendidas de su personal. «Viniste», dijo, y había asombro genuino en su voz. «Recibí tu nota», respondió Layla, consciente de todas las miradas sobre ellos, «y mi abuelo me contó sobre nuestras madres». Los ojos de Zein se suavizaron con comprensión. «Entonces ya sabes. Sé que somos primos. Sé que nuestras madres fueron separadas. Sé que hay una historia de dolor entre nuestras familias». Layla respiró profundo. «Pero no entiendo qué significa todo esto. No entiendo por qué me miras como si finalmente hubiera encontrado algo que llevaba años buscando sin saber qué era», completó Zein suavemente. «Ven, esto no es conversación para un vestíbulo». La llevó a su oficina privada en el último piso, un espacio de vidrio y acero con vistas que abarcaban toda la ciudad. Pero Layla apenas notó el lujo. Solo podía ver al hombre frente a ella, tan cerca y tan imposiblemente complicado. «Cuando encontré los documentos sobre mi madre, sentí como si toda mi vida hubiera sido construida sobre mentiras», comenzó Zein. «No sabía quién era realmente, de dónde venía mi sangre. Y luego te conocí en ese lavadero y por primera vez en años sentí algo real. Pero no sabías entonces que éramos familia», dijo Layla. «No», admitió Zein. «Pero cuando lo descubrí, no cambió lo que sentí, solo lo hizo más claro. Layla, nuestras madres fueron separadas por orgullo y prejuicio. 2 hermanas que se amaban, divididas porque mi abuelo no podía aceptar que el amor no conoce clases sociales». Se acercó a ella, sus ojos color ámbar intensos con emoción. «No voy a cometer los mismos errores. No voy a dejar que el mundo nos diga quiénes debemos ser el uno para el otro. Somos primos, sí, pero también somos 2 personas que reconocieron algo verdadero cuando nos miramos por primera vez». «¿Qué estás diciendo?», susurró Layla, su corazón latiendo salvajemente. «Estoy diciendo que quiero conocerte, tu historia, tus sueños, tus miedos. Quiero honrar la memoria de nuestras madres sanando lo que fue roto». Zein tomó sus manos suavemente. «¿Y si en ese proceso descubrimos que lo que sentimos es más profundo que solo conexión familiar? Entonces enfrentaremos eso también, juntos». Layla sintió lágrimas calientes deslizarse por sus mejillas. «Mi abuelo tenía razón. Dijo que el agua no lucha contra la piedra, pero con el tiempo la piedra cede». Zein sonrió, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. «Tu abuelo es un hombre sabio. Hay algo más que dijo», continuó Layla, su voz temblando. «Dijo que el verdadero rey no es quien tiene el trono más alto, sino quien no necesita trono alguno para saber quién es». Las palabras golpearon a Zein profundamente. Toda su vida había estado definido por su posición, su riqueza, su poder. Pero esta mujer, que no tenía nada material, poseía una riqueza de
sabiduría y fuerza que él había estado buscando desesperadamente. ¿Me enseñarías?, preguntó suavemente. ¿Me enseñarías lo que tu abuelo te enseñó? ¿Cómo encontrar valor en cosas que no se pueden comprar? Layla lo miró largamente, viendo más allá del jeque poderoso hacia el hombre vulnerable debajo. Solo si me enseñas tú también, a no tener miedo de querer más, a creer que merezco un lugar en el mundo más allá de solo sobrevivir. Trato, dijo Zane, y selló su acuerdo acercándose hasta que sus frentes se tocaron, un gesto de intimidad que trascendía lo físico. Los meses siguientes fueron una revelación para ambos. Zane visitaba Al-Qahira regularmente, sentándose con Rashid para escuchar historias sobre Amira y Samira, sobre las gemelas que habían sido separadas. Cada historia era una pieza del rompecabezas de su propia identidad, y con cada pieza, Zane se sentía más completo. Layla, a su vez, aprendió a navegar el mundo de Zane, pero siempre con sus propios términos. Rechazó su oferta de reubicarla a Dubái, insistiendo en que su lugar estaba con su abuelo. Rechazó regalos extravagantes, aceptando solo su presencia. Y lentamente le enseñó que el valor de una persona no residía en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Rashid observaba su creciente conexión con satisfacción profunda. Una noche, cuando Zane vino a cenar en su modesta casa, el anciano reunió a ambos jóvenes. «Mis niñas perdieron sus vidas por amor que el mundo no aceptaba», dijo con voz débil pero firme. «Pero ustedes tienen la oportunidad de redimir esa historia, de demostrar que el amor genuino, la familia verdadera, es más fuerte que cualquier barrera que la sociedad construya». «Gido, ¿qué estás diciendo?», preguntó Layla, aunque su corazón ya lo sabía. «Estoy diciendo que he visto cómo se miran. He visto cómo Zane se ha transformado de un hombre perdido a uno que conoce su verdadero hogar. He visto cómo tú, Hayati, has florecido como una flor del desierto que finalmente recibe agua». Rashid sonrió. «Y estoy diciendo que tienen mi bendición, para lo que decidan que significa su conexión». Zane y Layla se miraron, y en ese momento todas las dudas, todos los miedos, todas las barreras se disolvieron. No era solo atracción, aunque eso ardía entre ellos. No era solo conexión familiar, aunque eso los anclaba. Era algo más raro y precioso. Era reconocimiento completo. Dos almas que habían estado buscando su lugar en el mundo y lo habían encontrado el uno en el otro. «Layla al-Rashid», dijo Zane tomando sus manos, «no tengo un trono que ofrecerte, porque tu abuelo me enseñó que no lo necesito. No puedo devolverte a las madres que perdimos, ni borrar el dolor del pasado. Pero puedo prometerte que cada día trabajaré para ser digno del regalo que eres. Puedo prometerte honrar tu fuerza, tu sabiduría, tu espíritu indomable. Y yo puedo prometerte», respondió Layla con voz firme, a pesar de las lágrimas, «que te ayudaré a seguir encontrando al hombre que realmente eres debajo de todas las expectativas. Puedo prometerte que nunca dejaremos que el mundo nos separe como separó a nuestras madres. Puedo prometerte que juntos escribiremos una nueva historia, una que honra el pasado, pero no está limitada por él». Rashid observaba con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Había vivido suficiente para ver el ciclo completarse, para ver el dolor transformarse en sanación, la separación en reunión. El agua finalmente dobló la piedra, murmuró repitiendo el proverbio que había compartido con Zane aquel primer día. Pero lo que no les dije es el final del proverbio. Y cuando lo hace, crean juntos algo nuevo, un río que fluye, llevando vida a todo lo que toca. 3 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la mezquita de Al-Qahira, Zane ibn Khalid al-Mazrui y Layla al-Rashid se casaron. No fue el gran evento social que la posición de Zane requería. Fue
simple, significativo, y asistieron las personas que realmente importaban: el anciano Rashid, el tío Karim y los habitantes del pequeño pueblo que había sido testigo del comienzo de su historia. Zein llevaba su thawb tradicional blanco, pero en su bolsillo guardaba las cuentas de oración que habían pertenecido al bisabuelo de Layla. Layla llevaba un vestido simple pero hermoso, y en su cuello el collar que había pertenecido a su madre Samira, idéntico al que Zein había encontrado entre las posesiones de Amira, cuando se miraron bajo el cielo del desierto, con el sol poniente pintando el mundo de oro y ámbar. Ambos supieron que habían encontrado lo que habían estado buscando toda su vida: hogar. No el hogar de un lugar físico, sino el hogar que dos personas crean cuando finalmente encuentran dónde pertenecen, en los ojos del otro, en la aceptación completa, en el amor que no conoce barreras de clase, riqueza o expectativa social. Rashid murió pacíficamente en 1900, sus sueños 6 meses después de la boda, con una sonrisa en su rostro. Sus últimas palabras a Layla fueron: ahora puedo ir en paz. Tus madres están unidas de nuevo a través de ustedes. El círculo está completo. Zein transformó el lavadero donde se había conocido con Layla en un centro comunitario, ofreciendo educación, atención médica y oportunidades a las familias de Al-Qaira. Pero nunca lo hizo desde arriba, siempre como parte de la comunidad, honrando las lecciones que Rashid y Layla le habían enseñado. Y cuando su primer hijo nació, un niño de ojos color ámbar y espíritu fuerte, lo nombraron Rashid Khalid al-Masrui, un nombre que honraba tanto al abuelo sabio que había enseñado que el verdadero valor no se mide en dinero, como al padre que había amado tan profundamente que desafió su mundo entero. En las noches tranquilas, cuando Zein y Layla se sentaban en el balcón de su hogar, no el penthouse de lujo, sino una casa modesta que habían construido juntos, entre Dubái y Al-Qahira, ella le susurraba los proverbios que su abuelo le había enseñado, y él le contaba historias de su madre Amira que había descubierto en viejas cartas. Y así, dos hermanas que habían sido separadas por el orgullo y el prejuicio fueron finalmente reunidas a través del amor de sus hijos. Dos mundos que nunca debieron tocarse se encontraron y crearon algo hermoso. Y un proverbio antiguo sobre agua y piedra demostró ser más que palabras sabias. Fue profecía, cumplida en el momento perfecto, de la manera perfecta, porque al final el verdadero rey no es quien tiene el trono más alto, sino quien no necesita trono alguno para saber quién es. Y la verdadera reina no es quien usa la corona más brillante, sino quien brilla con luz propia, sin necesitar adornos para probar su valor. Zein había aprendido a ser ese rey. Layla siempre había sido esa reina. Y juntos demostraron que el amor verdadero no solo conquista todo, sino que sana heridas generacionales, une lo que fue dividido y crea futuro desde las cenizas del pasado. El agua había doblado la piedra, y en el proceso habían creado un río que llevaría vida, esperanza y amor a generaciones por venir. Fin.